Pueden sentarse. Estamos muy agradecidos al Señor por este tiempo, por este momento, por poder estar en su casa. Él nos permite en este día también invocar su nombre y depende de nosotros que podamos agradecer a Dios y ser agradecidos delante de su presencia. Amén. Cuando siento los pajaritos cantar, yo que son muy agradecidos al Señor. Usted lo escucha a la mañana tempranito. Tenemos uno en mi casa que viene muy temprano, cerca de las 6 de la mañana, y comienza a cantar y a elevar su voz al Creador y agradecerle por el día, por todo lo que nosotros podemos tener. Este es un tiempo donde necesitamos entender la Escritura, entender la palabra y que Dios nos pueda hablar en profundidad para que podamos nosotros desarrollar nuestra vida espiritual aquí en la tierra. Tenemos un trabajo, tenemos un llamado y cada uno de nosotros tenemos que cumplir el objetivo de Dios que tiene para con cada uno de nosotros. Amén. Por muchos años hemos venido a la iglesia como una religión, nos hemos sentado, hemos cantado, hemos leído la palabra, pero hoy tenemos que entender que lo que Dios está demandando y lo que Dios está pidiendo es mucho mayor de cada uno de nosotros. No es venir solamente a la iglesia, sino cumplir la tarea, desarrollar el propósito que Dios anhela y desea de cada uno de nosotros. Si usted no cumple el propósito de Dios, sale fuera del sistema que Dios tiene para con su vida. Entonces depende de cada uno de nosotros que podamos entender la palabra, lo que el Señor nos dice, lo que Él nos revela y lo que Él quiere para con cada uno de nosotros. Amén. Por eso tenemos 66 libros, tenemos palabra de Dios para que nosotros podamos introducirlos en ella y podamos profundizar cada día más para entender este gran diseño que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir que nuestro espíritu en este día se aquiete, que nuestro ser pueda entender lo que la palabra quiere comunicarnos y que nosotros podamos estar prestos para oír, como dice la Escritura, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. Así que el oído usted lo tiene que tener. No la oreja, el oído espiritual, para poder discernirlo y poder entender eso tan maravilloso que Dios nos quiere mostrar. Lo que el mundo no puede ver, lo que el mundo no quiere entender, en este día va a ser derramado sobre nosotros. Si estamos con nuestros ojos espirituales para ver, podemos verlo. Amén. Un día cuando alguien se acercó a Jesús y le dijo, yo ya te vi, y en ese tiempo no había cámara, no había nada, pero te vi debajo de la higuera. El Señor podía aún conocer los pensamientos, podía ver el Señor las intenciones del corazón. Te estoy hablando 2000 años atrás. ¿Cuánto más el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros en este tiempo? Que hemos tenido revelación, que la palabra se nos muestra y que Dios nos quiere dar el diseño para que nosotros podamos introducirnos en esa verdad tan absoluta que Dios anhela y desea de cada uno de nosotros. Ese propósito que fuiste escogido por Dios, Dios quiere desarrollarlo. Amén. Así como un artesano comienza a hacer algo, si vio a trabajar un artesano, no sabe ni para dónde va cuando empieza, pero a medida que va haciendo la pieza, uno va viendo que tiene una forma, y eso es lo lindo cuando lo termina. Nosotros somos piezas sin terminar, pero imagínese el día que esté terminada. Dios está con nosotros trabajando, Dios está enseñándonos, y este año que nos toca vivir es un tiempo extraordinario, porque Dios quiere traer la revelación de su espíritu a nuestro espíritu, de la palabra revelada. Amén. La palabra revelada se quiere mostrar. La palabra revelada
quiere introducirse y de eso quiero hablarles en esta mañana. Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 5. Juan capítulo 1, versículo 1. Y comienza diciendo este versículo de la palabra de Dios. Le voy a leer la NTV. Dice: en el principio la palabra existía. En el principio la palabra existía. No está hablando de Génesis 1:1. Está hablando del principio anterior a Génesis. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra, diga conmigo, era Dios. Amén. La palabra estaba con Dios, pero la palabra era Dios. El verso 2 dice: el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Presta atención a lo que dice la Escritura. Nada fue creado si no fue por Él. Todas las cosas hoy subsisten, hoy están por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el verso 4 dice: la palabra le dio vida a todo lo creado. Me toca mucho esta palabra. La palabra le dio vida, o sea que hubo una creación, pero después necesitó esa creación darle vida. Amén. Es extraordinario. Y mire lo que dice este versículo, y dice: y su vida trajo la luz a todo. Y termina el verso 5 de esta manera: la luz brillaba en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. La oscuridad jamás podrá apagarla. En el principio era el verbo. En el principio era la palabra. Amén. ¿Sabe de quién está hablando, no? De Jesús. Del Rey de Reyes, Señor de Señores, del Hijo de Dios. En el principio, la palabra. La palabra. Una de las cosas que hoy tenemos que entender que va a operar en este mundo espiritual es el poder de la palabra. La palabra, cuando la declaramos, cuando nosotros la decimos, en un tiempo se acuerda que hablamos mucho del poder de la confesión. No sé si se acuerdan los más viejitos. Y hablamos de todo lo que nosotros confesamos, es lo que nosotros decimos, es lo que nosotros recibimos. Y si usted se da cuenta, cuando las personas confiesan lo negativo, también en lo que pasa en su vida son cosas negativas. Hasta tenemos un dicho tan malo que cuando nos cuenta algo dice: me quiero morir. Y si Dios lo cumpliría, se moriría en el momento. Yo que a veces decimos cosas que no son correctas. Por eso una de las cosas que tenemos que entender es cómo poder discernir, cómo poder entender lo que en este tiempo nosotros estamos tratando de revelar. En este tiempo estamos tratando de entender esa palabra que Dios quiere darnos en profundidad para mostrarnos lo secreto, lo escondido, lo guardado, lo que Dios quiere que yo pueda entender para vivir en su gracia, en su misericordia, para que pueda ser guiado
Él nos quiere transferir los secretos del cielo, pero yo tengo que estar con mi espíritu presto para oír lo que la palabra de Dios me quiere decir. Si un hombre con mucha inteligencia y conocimiento en la palabra no pudo entender cuando Jesús le dijo, tenés que nacer de nuevo, simplemente Jesús le dijo, tenés que nacer de nuevo, y dice que él no entendió. Él se largó a reír y dijo, como un hombre viejo como yo va a entrar de vuelta en el vientre de su madre. Jesús dijo, yo no te estoy hablando de eso. Entonces, cuando nosotros podemos introducirnos en este tiempo, podemos entender que Dios nos está llevando a algo extraordinario. Usted está por entrar a ese lugar correcto, a ese lugar de santidad, a ese lugar que es una tierra santa. Imagínense en el momento que Moisés estaba parado delante de la zarza. Él por mucho tiempo miró la zarza. Él vio que la zarza ardía. El problema era que esa zarza nunca se consumía. El fuego siempre estaba prendida y la zarza, el yuyo se mantenía verde, no se estaba quemando, no dañó la planta el Señor. Quiero que entienda eso. La planta no fue dañada, sino lo que estaba allí era la gloria, era la presencia de un Dios todopoderoso. Y cuando se acerca, recibe la palabra a Moisés y dice, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es, santo es. Usted está hoy en un lugar santo, no porque sea el templo, sino porque usted es santo y Él habita entre los santos. Y sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Cuando usted está en un lugar, ese lugar se transforma santo. Sea la cocina, el comedor, donde usted está, es el templo de Dios, es la presencia de Dios. Cuando se trasladaba el lugar donde glorificaban a Dios en el desierto, ese lugar se transformaba en un lugar santo, ese pedacito de tierra. Pero no por el lugar, sino por lo que era el tabernáculo, por lo que era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Por eso tenemos que entender que, ¿por qué Dios nos manda a cuidar nuestra vida? Porque somos el templo, somos el lugar sagrado, somos lo que Dios ha escogido para manifestar su gloria, su poder, su presencia y su Espíritu Santo. Dios en el principio nos está hablando de la eternidad, de esta eternidad gloriosa, maravillosa, cuando comienza esta palabra y dice en el principio, lo que hoy los científicos están tratando de encontrar con telescopio, mirando el universo, es encontrar el principio. El principio. ¿Cómo fue el principio? ¿Cómo fue esa chispa que se encendió para que haya tantos universos? ¿Cómo fue la chispa que se encendió para que pueda haber una tierra y en esta tierra pueda haber gente como usted que piensa que no somos animales? Yo no sé por qué le han creído a la gente que venimos del mono y el mono sigue siendo el mono desde el momento que fue creado, nunca dejó de ser mono. Pero sin embargo la gente ha creído que venimos del mundo. La evolución. Qué triste, ¿no? Que no se pueda entender un principio tan grande espiritual que Dios tiene para con nosotros. Se enseña en la universidad, se enseña en la escuela. Eso tenemos que darnos cuenta en este tiempo. ¿Por qué nos quieren sacar de lo verdadero? ¿Por qué quieren quitarnos lo que Dios nos habla desde el principio de la palabra? Los principios espirituales hacen que yo pueda vivir en una dimensión de fe para poder alcanzar lo imposible y desarrollar la fe que Dios me ha dado para que yo pueda entender la perfección de la palabra. Por eso yo necesito meterme en la palabra, zambullirme en la palabra, encontrar que en la palabra es lo genuino, es lo verdadero que Dios tiene para con nosotros. Ese principio tan extraordinario es el principio de la palabra. En el principio, ¿quién estaba? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el principio. Cuando no había nada, no había estrella, no había universo, no había nada. Estaba la palabra.
Y cuando Dios comienza a crear, es la palabra la que da la autoridad, es la palabra creadora, es la palabra de poder, es la palabra de autoridad. Por eso Jesús no necesitaba un poder, él simplemente le podía decir a un paralítico, lo dijo delante de los religiosos para que pudieran entender. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Él estaba preguntando, ¿qué quieren que diga? ¿Que se levante? ¿O quieren que diga, tus pecados te son perdonados? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Para que ustedes entiendan que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecado. Le dijo al que estaba paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Simplemente el hombre se levantó y se fue a la casa. Y antes dijo, no te olvides, llévate también ahí esa camita que te trajeron. Entonces hoy nosotros tenemos que darnos cuenta que los ambientes que se están formando en la tierra, los ambientes que se están formando en el mundo, son los ambientes que nos van a desviar, van a hacer que usted y yo nos deslicemos. Por eso tenemos que cuidar este oído, no es un tarro de basura. Yo no puedo recibir lo que hoy el sistema me está hablando continuamente, lo que habla el sistema continuamente, sino tengo que entender lo correcto que Dios tiene para con mi vida. Amén. Y eso, yo no estoy solo, no estamos huérfanos. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, yo me voy, pero ustedes no se van a quedar solos. Sino que va a venir el Espíritu Santo y lo va a acompañar, va a estar con ustedes. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Tiene la tarea, el Espíritu Santo, de guiarnos. Tiene una tarea, el Espíritu Santo, de poder acompañarnos en esa trayectoria donde yo no entiendo, para que Él me lo pueda revelar. Se tiene que correr el velo, se tiene que correr la cortina para que usted pueda ver. Se tiene que correr. Cuando usted corre ese velo y usted comienza a ver lo que Dios quiere decirle, no lo que el mundo le quiere mostrar. Por eso la ciencia cada vez se hace más difícil de entender lo que nos quieren mostrar. ¿Amén? ¿Qué es lo que quiere lograr la ciencia? Fabricar una persona para que diga que no venimos de Dios. Falta eso, nada más. Ya tenemos corazones que te lo fabrican y te puede mantener vivo mientras el corazón está afuera. Es un aparatito que mueve el músculo. Ya hay un montón de cosas. Ya en las películas nos están haciendo creer que hay manos que hacen cualquier cosa. En cualquier momento, ¿vio las películas de ciencia ficción? Las máquinas atacan. Los robots que van a venir a controlarnos. Tenga cuidado porque un día la pava le va a hablar. Yo me acuerdo que un día un gato habló. Una hermana vino desesperada a la iglesia que el gato estaba endemoniado porque el gato le había profetizado que tenía que dar su diezmo. Me acuerdo que me dijo, hermano, usted no va a creer lo que me pasó. Y dije, ¿qué le pasó, hermano? El gato me habló. Y dije, yo hace 10 años que te estoy hablando y no entendé. Gracias a Dios por el gato. Dios nos quiere hablar de alguna manera. El libro de Hebreo dice que nos habló en la antigüedad por los profetas, nos habló por los ángeles, nos habló por medio de diferentes cosas, así como Dios habló a Moisés por una zarza, así como habló por una burra. Dios hoy nos sigue hablando, nos sigue amonestando para el bien de nuestras vidas, para que nosotros no nos deslicemos, para que nosotros podamos entender lo beneficioso que Dios tiene
en la Escritura para que yo pueda entender ese principio espiritual. La eternidad en el principio. Amén. En el principio. Dice su comunión con el Padre. Fíjese lo que está hablando. Tenía una comunión con el Padre. Extraordinaria la comunión con el Padre. Cuando nosotros lo vemos en la tierra, el Hijo de Dios, lo vemos que Él dice, todo lo que el Padre me ha dicho es lo que yo le comunico a ustedes. Yo no hablo nada por mi propia cuenta. Acuérdese que ¿qué es lo que habló del Espíritu Santo? Cuando venga el Espíritu Santo, que lo va a guiar a toda verdad, Él no va a hablar por su propia cuenta, sino que todo lo que el Padre quiera decirnos es lo que nosotros vamos a recibir. En este tiempo tenemos que estar tan atentos para oír, porque esa voz se va a confundir con lo humano, con lo terrenal, con lo almático. Por eso hemos vivido mucho tiempo tan errado en lo almático. ¿Se acuerda que vivimos en lo almático nosotros? Esta fue una iglesia muy almática. Yo me acuerdo cuando orábamos por la gente y la gente se reía. Teníamos 2 horas de culto, la gente riéndose y nos íbamos contentos a casa. ¡Qué lindo! ¿Cómo estuvo la reunión? Extraordinaria, maravillosa. ¿Qué palabra recibiste? No recibí ninguna palabra, pero que me reí. Y buscamos ese tipo de cosas, dígame la verdad. A donde había algo así, nosotros estábamos prendidos. Por lo menos yo busqué eso por muchos años. Y yo quería, el sueño era mío estar al lado de Benny Hinn y como que Dios me lo permitió. Y me sentaron arriba de la plataforma de Benny Hinn. Le dije, bueno, ojalá se le caiga algo para que eso se me pegue. Y no solamente me senté al lado de Benny Hinn, sino que al lado de Benny Hinn estaba una persona que yo admiraba tremendamente, se llamaba Morris Cerulo. Yo, sin que él se diera cuenta, le tocaba la rodilla y decía, pasa esa unción. Usted no sabe, tiene que ser muy antiguo para saber quién era. Un hombre extraordinario, era un evangelista extraordinario. Fue uno que yo conocí de los primeros hombres que vinieron de Estados Unidos a Argentina, y yo iba a las campañas de él cuando hacía en Rosario en una carpa. Y en una noche vi 25 paralíticos dejar su silla de ruedas. Las levantaban así y la tiraban en el medio del estadio. Era un hombre extraordinario. Entonces yo quería esa unción. No buscaba al Dios de la unción. A ver si me entiende lo que le quiero decir. Hubiera buscado al Dios de la unción y tenía lo que Él me quería dar. Porque a veces queremos lo que otro tiene. Se dio cuenta que nosotros andamos en un auto, pero queremos el del otro. Y me gusta más el otro. Pero tenés uno, sí, pero el otro, ¿viste? Me gusta la casa de enfrente. Vio que la casa de enfrente, siempre nosotros miramos lo del otro lado, parece que está más lindo. Dígame la verdad. Y algunos han mirado mal, porque hasta el marido del otro lado le ha gustado más que el que tiene. Y nosotros tenemos que entender, cuando comenzó a hablar el Señor del diseño, yo comencé a tratar de entender qué es lo que Dios quería decir. Porque no es tan fácil cuando Dios quiere hablar el diseño, quiere mostrarnos lo que es correcto. Usted vio que viene un arquitecto y le hace unos dibujos y usted no entiende un pomo. Pero viene el maestro mayor de obra y le dice, esto va acá, esto va allá, esto va acá. Y después tiene que venir, no el maestro mayor de obra, sino que tiene que venir el albañil. Porque el albañil no entiende un pomo lo que tiene que hacer, pero él sabe dónde poner los ladrillos.
¿Es correcto? A veces nosotros no podemos entender, pero Dios te quiere mostrar dónde poner el ladrillo, porque Él es el que da el diseño. Por eso muchas veces nosotros queremos entender, queremos razonar, y no podemos razonar con las cosas espirituales que Dios tiene para con nuestra vida. Entienda este primer versículo y dígame que lo entiende, porque yo todavía no lo entiendo. En el principio, tú dices, ¿y dónde está el principio? Cuando le muestran las galaxias que hay, usted se vuelve, ¿cómo puede ser? ¿A dónde termina? Sabe que no tienen fin. Científicamente eso es extraordinario. Cuando usted mira el universo es como un reloj. No sé si alguna vez vio esos relojes que había antes, que se levantaba la tapita y se veía la máquina de atrás. Y usted veía que una cosita iba por un lado, otra cosita iba para el otro, y todas unas rueditas chiquititas. No sé si a mí me enloquecía eso. Yo dije, ¿cómo puede ser que todo eso esté armado de una manera y que después solamente nosotros tengamos las agujas del reloj que giran y nos den la hora exacta? Así es el universo. Un planeta gira para un lado, otro gira para el otro, hay diferentes temperaturas. Somos parte de eso. Todo lo creado fue por Él y para Él. Todo lo creado. Todo. No es lo que usted puede ver con los ojos, aún lo que usted no puede ver con sus ojos. Piense un poquito, la eternidad. Yo miro el universo porque quiero saber en qué planeta está el infierno, para no pasar cerca. Porque algún planeta de eso debe ser el infierno. Este es un tiempo extraordinario que Dios nos está mostrando cosas. Si la ciencia está creciendo continuamente, ¿cuánto más hoy la iglesia tiene que profundizar en todo lo que Dios nos quiere capacitar por el poder de la palabra? Porque lo que la Escritura nos está marcando, lo que hoy nos está diciendo el Señor es: nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo. Nosotros hoy tenemos una relación con el que estuvo en el principio. Conoce la historia, conoce la creación, conoce todas las cosas. Estuvo, vio, vivió. Y lo maravilloso que el que estuvo vino y tomó forma humana y se hizo semejante a nosotros. Pero sabe, nunca dejó de ser Dios. Tomó la forma de siervo, dice la palabra de Dios. Dice el libro de Filipenses, tomó la forma de siervo. No solamente se hizo humano, sino como humano se bajó hasta lo máximo. Y murió horriblemente, con la muerte más maldita que había hace 2000 años atrás, que era la cruz. Como si hoy muriera en una silla eléctrica. Entonces tenemos que entender nosotros que somos sus hijos, que somos su heredero, que el Señor nos llamó a este llamamiento santo, que Él nos redimió con su sangre, que Él nos compró, dice la palabra de Dios, que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Si eso hizo Dios por nosotros, ¿qué tengo que hacer yo en su reino? Porque soy parte de ese gobierno. Soy parte de la eternidad aquí en la tierra.
Cuando nosotros declaramos, venga tu reino, usted está declarando que el gobierno del Todopoderoso, el que gobierna el cielo, el que gobierna los querubines, el que tiene el control de la eternidad, también quiere tener el control de su espíritu en su interior para que usted pueda ver lo que nadie puede ver. Cuando Esteban estaba muriendo y le estaban apedreando, Esteban no podía sentir lo que le estaba sucediendo mientras su cuerpo era golpeado, maltratado por las piedras. A él se le abrió el cielo y Dios le mostró algo extraordinario, que era el Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Gloria al nombre del Señor. Apláudale al Rey soberano. Allí él podía ver la prueba visible de lo que Cristo había declarado. Amén. Un día Cristo le dice al Padre: quiero la gloria que tuve en el principio. Quiero volver al original, quiero volver a estar como estaba en el principio. Y habla el libro de Juan, la gloria, esa gloria que él recibió es la gloria que recibimos nosotros. La gloria que tú me diste es la gloria que yo le he dado a ellos. Extraordinario. Es maravilloso. Sin embargo, ¿qué están haciendo los demonios? No permitirnos que podamos ver todo lo extraordinario que Dios tiene para con nuestras vidas. ¿Ve? Cuando usted comienza a ver lo que nadie ve, usted comienza a experimentar en su interior algo que solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Amén. Haga conmigo así. Porque le voy a decir algo fuerte ahora. Haga de vuelta. Entonces cuando se lo digo, usted me hace así. No puede estar en la carne para experimentar eso. Repito. Y ayer comí carne. No puede estar en la carne para vivir eso. No puede estar, porque eso es lo que hace que usted no pueda ver lo que Dios le quiere mostrar. Se produce una pared. Yo cuando tiene una pared de 3 metros y usted quiere saber lo que está haciendo el vecino y siente ruido nada más y usted está desesperado porque no puede saltar tan alto. Y dice, no voy a poner una escalera de 3 metros. Pero le llama la atención, dice, ¿qué estarán haciendo? Usted no puede ver lo que Dios está haciendo del otro lado. Pero ¿sabe cuándo se te corre eso? Cuando tu espíritu se comunica con Dios y entra en una relación directa, el Espíritu Santo con nosotros. Y el Espíritu Santo te agarra de la mano y te hace entrar al lugar santísimo y te hace entrar a ese lugar eterno y te muestra esas cosas extraordinarias y comienza a ver lo que nadie ve. Entonces no quiere salir de ese lugar, no quiere volver de vuelta. El verbo, la palabra, el poder de esa palabra de autoridad, que era muy simple, que salía de la boca de Jesús. Mire, un día Jesús fue a buscar unos higos y no era época de los higos. Y no había higos. Y simplemente le dijo a la higuera, sécate. Y se fueron. Y al otro día cuando pasaron, los discípulos estaban desesperados por lo que vieron. Porque el árbol no es que vio que de un día para el otro, usted puede ver que las hojas se marchitan. Pero encontraron que el árbol estaba seco, seco, seco para prenderse fuego. Eso está hablando. Eso es lo que le llama la atención a los discípulos. Y uno lo llama al otro y otro lo llama al otro y otro así, y se llaman uno al otro y dice, fíjate. Y quedaron asombrados y Jesús le dijo, no solamente pueden hacer esto,
Si no, ustedes pueden mover un monte a la mar. Porque lo que es imposible para los hombres es posible. Diga conmigo, posible. Póngale un poquito más de queso. Diga, posible. Es posible. En Dios, es posible en Dios. Esta es una época donde nos están hablando mucho de lo que no podemos. No nos alcanza. ¿A dónde vamos a ir a parar con este gobierno? ¿Sí o no? Es lo que nos hablan continuamente. ¿Verdad? ¿A dónde vamos a ir a parar si se apaga Valderrama? Pero es el momento donde usted no está esperando de ninguno de ellos, sino está esperando de un soberano Dios todopoderoso que está en tu economía, no es tu trabajo. El problema es cuando usted está descansando demasiado en tu trabajo. Entonces es fácil, podés tener porque trabajás. Entonces no crea en Dios. Pero cuando dependés de Dios, ahí te quiero ver. Y tenés que orar por un platito que no tiene nada y decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Es ahí donde se cumple la Escritura, que de la nada Dios hace lo imposible. Lo imposible. Por eso estamos tan desesperados cuando nos pasan cosas, porque no estamos. Decimos que creemos en Dios, pero no confiamos en Dios. ¿Lo entiende, no? Decimos, porque es fácil decirlo en el momento. Bueno, sí, Dios, sí, pero lo lindo es cuando está en una crisis. Y ahí es el momento extraordinario cuando decís, bueno, Señor, voy a salir de esta. Porque tu palabra me dice. Y usted comienza a recordar las promesas. Y usted comienza a recordar la palabra. Gracias por 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 la palabra. Todo fue hecho por Él y para Él. Y nada de lo que fue hecho fue creado sin Él. Extraordinario. Nada. Entonces cuando usted se mete dentro de esa, como una dimensión, a mí me gusta la dimensión, vio que eso es, te entra en una cosa extraordinaria que se llama fe. ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que usted no ve. Nosotros nos gusta en las cosas que vemos. Bueno. Por eso nos copiamos demasiado. Si lo vemos en otro, nosotros copiamos. Vivimos en una época donde todo se copia. Salga un día con el pelo naranja de su casa. Primero lo van a mirar mal y después dígale, usted es moda esto. El otro va y se pinta el pelo naranja también. No sabe por qué, pero se lo pinta naranja. Porque es moda. Nos gusta copiar a la moda. Yo tengo ganas de venir un día con pantalón corto. Lo que pasa es que no me ayudan las piernas. Yo era una de las personas que siempre estaba enojado con las corbatas. Y me obligaban a ir de corbata a la iglesia. Un día hasta le pregunté a un pastor, le dije, si querés yo te dejo la corbata y que te predique la corbata, porque estás confiando más en la corbata que en lo que te voy a predicar. Entonces ahí tienes la corbata. A ver si te predica la corbata. Y no sé dónde hemos sacado esas cosas, porque Jesús siempre tuvo el mismo traje, por los años que vivió siempre tuvo el mismo traje, dice la palabra de Dios que no cambió de traje. Tuvo uno solo, era de una sola costura. Y no lo cambió. Sin embargo, nosotros hemos inventado hasta leyes. Hemos inventado leyes. Yo estuve en una iglesia que para poder predicar la palabra tuve que sacarme los zapatos porque la plataforma era el lugar santo, sagrado.
en Nueva York. El problema es que me tuve que mirar bien las medias ese día cuando fui. Porque veo que a veces uno tiene la media rota y no la cose, pero le hace con el dedito así. Hace con el dedito gordo como para que quede agarradita, y una vez que se metió dentro del zapato, usted dice, nadie la ve. Y yo me acuerdo que estaba no pensando en el mensaje, estaba pensando en las medias. Y le preguntaba al predicador que me había llevado, muy amigo del profesor, sí, muy amigo, Ader Quijión. Le digo, Aderqui, pero no sé cómo están las medias. Bueno, me dijo, si no, sacate las medias también. Es feo predicar en pata. Y fue la primera iglesia que yo conocí donde se hacía un discipulado muy profundo, pero muy profundo era el discipulado. Los discípulos que vivían con el apóstol, que vivían con el pastor, vivían en comunidad. Tenían que vender todo lo que tenían ellos, nunca lo vi en otra institución. Ellos vendían todo lo que tenían y vivían todos juntos, era como una manzana donde tenían, y ahí ellos vivían con ellos. Nunca le cuento la verdad, para mí era algo raro. Yo, de la Asamblea de Dios, ir a predicar ahí, yo estuve una semana y me levantaba a la mañana, uno me lustraba los zapatos y ellos hablaban mucho del servicio, te daba ya como vergüenza, porque vos decías, no podías decir porque te ponían la A en la boca si era necesario. Hasta cuando yo no estaba acostumbrado. Un día fuimos a un mercado hacía frío y quería comprarme una camiseta y yo agarré y empecé a comprar cosas. Entonces compré una camiseta, me gustó una camisa, esto, lo otro, pum, pim, pam. Y cuando voy a la caja a pagar, me dice, no, ya está pagado. Y digo, no puede ser, si yo vine, ya está pagado. Acá tiene si ¿quiere el recibo? No, yo quiero las cosas. Dijo, ya está pagado. Lo habían pagado ellos. Y algunos ni los conocía, ni sabía quién era. Y fue un lugar donde trabajaban mucho con la India, tenían muchas iglesias en la India. Pero lo que más me llamó la atención es el despojo que hacían ellos. ¿Y cómo hacen cuando vos necesitas un auto? No, acá todos los autos son tuyos. Vos necesitas un auto, vos agarrás el auto y listo. Y cuando van a comprar, compramos lo que haga falta. Vos necesitas leche, compra leche. Pero hay que lograr eso, ¿no? Yo lo quise traer acá, pero ninguno me acompañó. Don Spice se llamaba. ¿Lo conociste? Don Spice. Este es un tiempo donde Dios quiere traernos una revelación correcta. Porque hay gente que ha tenido cosas, pero a veces quizá lo ha hecho por sus propias ideas, por lo que parecía correcto. Hoy nosotros tenemos que entender qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. El Espíritu de Dios está en este tiempo. Hoy se tiene que cumplir lo que dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto Dios me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Dice en Juan capítulo 17, el verso 5. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartimos
antes que comenzara el mundo. Fíjese este versículo. Llévame a la gloria, al lugar que yo estaba antes que comenzara todas las cosas. ¿Qué es lo que hace hoy el Espíritu de Dios? Nos quiere llevar al original, al principio. Cuando usted comienza a vivir en el Espíritu, usted vuelve al original, a tener esa comunión que tenía Adán antes de pecar. Por eso es un tiempo donde necesitamos hablar, que la gente entienda qué es lo que es vivir en el Espíritu y no en la carne. Porque vinimos muchos años a la iglesia, pero en la carne. Y hacíamos cosas en la carne. Y glorificábamos a Dios en la carne. Hoy tenemos que humillarnos, y esa humillación tiene que ver con morir. Con morir en nuestro yo, con morir en nuestro orgullo, en nuestra vanidad, en nuestro ser, olvidarnos de nosotros mismos, vaciarnos de nosotros mismos y permitir que el Espíritu de Dios nos pueda llevar a esa dimensión de gloria, de poder, de gracia, para que yo pueda ver lo que Él me quiere mostrar, enseñarme, dirigirme. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Por eso Él nos muestra, ¿ve? Que no está hablando de Génesis 1.1. En Génesis 1.1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Hubo un desorden en la tierra. Algo sucedió en la tierra y tuvo que venir una creación. Y Dios tuvo que en el primer día hacer una cosa, en el segundo día hacer otra cosa, hasta que Dios formó al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Y lo bueno, lo extraordinario, que no hablan ni de los ángeles ni de los querubines, que Dios sacó algo de Él para ponerlo dentro de nosotros, y es su espíritu. Sopló. Y cuando sopló ese espíritu, algo sucedió. ¿Usted se ha dado cuenta que en esta pandemia lo que nosotros no tenemos que hacer es que alguien nos sople? ¿Se da cuenta que la pandemia, de qué nos cuidamos? Porque si no, no tendría que tener el tapaboca, que no nos sople en la cara, porque si nos sopla en la cara, nos tira el bicho. ¿Y de qué nos estamos cuidando? De ese bicho. Y nos tapamos la boca. ¿Qué hizo Dios? Sacó de su boca y lo puso Él en nosotros. Su eternidad, su divinidad, su gloria, su poder, su presencia. Lo maravilloso de Dios es que Él comenzó en nosotros algo maravilloso, extraordinario, para que yo pudiera caminar en esa dimensión que Dios tiene para con mi vida. Por eso dice la palabra de Dios que cuando Esteban murió, vio al Hijo del Hombre sentado en la gloria y a la diestra de Dios Padre. Amén. Cuando está hablando del verbo que está utilizando la palabra logos, el verbo, el poder de esa manifestación de palabra. Cuando usted está orando en la presencia de Dios, es una palabra que está subiendo al cielo. Usted está clamando, usted está gimiendo, usted está suplicando, usted está adorando. Usted se da cuenta que cuando usted comienza a adorar, su cuerpo se humilla en la presencia de Dios. Cuando usted comienza a adorar a Dios, suceden cosas extraordinarias en su interior, en su vida. Y hay veces que su cuerpo, como que el cuerpo se olvida y su interior llega a la presencia gloriosa de Dios. Y usted no quiere que nada pase en ese momento, porque es estar con el Maestro, es estar con Él, nada más que con Él. Y hay una revelación y usted comienza a ver cosas. Porque Esteban podía mirar lo que nadie estaba mirando. Todos tenían una piedra en la mano para apedrearlo, pero Esteban tenía un cielo abierto.
un cielo abierto. Estaba la gloria de Dios, estaba la presencia de Dios. ¿Le importó la muerte a Esteban? No, decía, pero mátenme. Yo quiero eso. ¿Ve? Se da cuenta cuando usted está dentro de esa órbita, dentro de eso tan extraordinario que es la gloria de Dios, ni siquiera usted ve una crisis como crisis. Usted la ve como una bendición. Sin embargo, nosotros vemos todo lo contrario. Usted se encuentra con uno que está en crisis, pone cara de crisis, toma mate con crisis, se acuesta con crisis, se levanta con cara de crisis, viene al culto con cara de crisis. Ya usted lo ve en la puerta y dice, ¿qué te pasa? Lo que me pasó a mí, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Dimos una clase que se llamaba hierro con hierro. Y eso significa cómo se afila el cuchillo. Los carniceros le llaman chaira. Es un pedazo de fierro y usted agarra el cuchillito. A mí me gusta mucho afilar los cuchillos en mi casa. Pero eso quiere decir que cuando usted se roza con otro, usted está afilando el cuchillo. ¿Y para qué sirve eso? Para moldearnos. ¿Ve? Aún cuando pasamos por una enfermedad, te estás moldeando. Y no nos gusta, pero es el proceso. No nos gusta el proceso. ¿A quién le gusta que lo reten? Nadie. Usted se pone mal. Así lo reta el carnicero, usted se pone mal. Dice, ¿quién es este para venir a hablarme y decirme? Entonces, tenemos que entender en este tiempo que es el proceso de Dios. ¿Dónde te quiere llevar el Espíritu Santo? A veces no queremos y a veces no estamos de acuerdo, pero es el trato, es la bendición, es lo correcto. Hasta Jesús humanamente no quiso. ¿Quieres? Pasa de mí esta copa, le dijo. Tú quieres. Pero no estoy acá para hacer lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y lo que tú digas es lo que voy a hacer, dijo Jesús. Nosotros estamos en el modelo. Por eso necesitamos ese tipo de modelo. Nosotros hemos copiado a la gente. Hasta hemos mirado a otras congregaciones. Veo que antes había gente que decía, sí, pero si el hermano ese, fíjate lo que está haciendo. Pero vos no sabés si el otro se va al infierno. Y no es un modelo el otro, sino es el modelo la palabra. El modelo es el maestro. El modelo es Jesús, es lo que dijo Jesús. Es lo que dice Pablo cuando dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Ese es nuestro modelo a seguir. Eso es lo que nosotros necesitamos entender en este tiempo. No seguir lo que otro está haciendo, sino lo que Dios tiene para con nosotros. A dónde el Espíritu de Dios nos quiere llevar. A dónde la presencia de Dios nos quiere ministrar. Dónde el Espíritu Santo quiere que yo comience a hacer lo necesario que Él tiene para mí. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y este es un tiempo. Adriana, estuvimos en Río Tala el viernes y ella habló de ese versículo que habla Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Cómo uno se tiene que cuidar de sí mismo? Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, cuídate, pero de ti mismo. No tenés que tener cuidado de lo otro, no, cuídate de ti mismo. Puede tener conocimiento de la palabra y puede vivir en pecado. Con conocimiento de la palabra y todo. Porque no tuvo la revelación. Y usted escucha a la gente esa siempre tiene el mismo versito, pero si otro lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Pero si fulano, pero viste, hoy las cosas han cambiado, no son así. La palabra de Dios no ha cambiado. Pecado sigue siendo pecado.
y dentro de 1000 años va a seguir siendo pecado. Y aunque todo se modernice, va a seguir siendo pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, si yo como hijo de Dios no entro en esa dimensión, he sido perdonado por Dios. Dios perdonó tus pecados, enterró tus pecados en lo profundo de la mar para nunca más acordarse de tus transgresiones. Dios te perdonó. El perdón es instantáneo, hermano. Dios te perdona instantáneamente. Lo hemos hablado muchas veces, el problema son las consecuencias, pero el perdón de Dios ya está. Ya no necesitas venir y decirle perdón, ya está, ya te perdonó. El hijo pródigo fue recibido por el padre. Cuando fue el pródigo a decirle, él había inventado todo un versito para con el papá. Cuando voy y llego, le voy a decir: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo quiero que me haga como uno de tus empleados. Quiero vivir nada más como uno de esos que tiene ahí viviendo en el fondo, en el campo. No alcanzó a decirle nada a eso. Lo abrazó, lo besó y dijo: este mi hijo se había perdido y ahora es hallado. Así te espera Dios. Pero comienza a caminar en fe. Comienza a desarrollar la tarea, comienza a encaminarte en lo que Dios anhela y desea de tu vida, porque puso un llamado, puso un servicio en tu vida para que puedas desarrollar y hacer la obra de Dios y caminar en el propósito eterno que Dios tiene para con tu vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Qué hace el Verbo? Nos declara la mente de Dios. Por eso estamos hablando de la mente de Cristo. ¿Qué hace Cristo? Nos revela al Padre. Lo que nadie vio, lo que nadie conoció, Cristo hoy lo revela por el poder de la palabra. Por eso Él un día le dice a los discípulos, cuando le dicen: muéstranos al Padre, queremos verlo. Y Él le dice, yo me imagino que Él le dijo con mucha sonrisa: tanto tiempo estuve con ustedes y no me han conocido. ¿Revela o no revela al Padre? Tanto tiempo comieron con el Padre, durmieron con el Padre, caminaron con el Padre, pero no se dieron cuenta. Fue como el camino de Maús, como predicó José hace un tiempito atrás. Iban caminando junto al lado de él, pero no se dieron cuenta que era él. Qué triste, ¿no? Estuvieron con él, pero no se dieron cuenta. ¿Sabe cuánta gente hoy está perdiendo todo lo que la riqueza espiritual que Dios nos está dando, pero no la están tomando? Y este es el tiempo que Dios te lo está regalando. Te quiere llevar a ese poder de gloria, a esa dimensión. Dios quiere que entre en un ambiente tan extraordinario que solo tú podrás ver lo extraordinario que Dios tiene para con tu vida. Y vas a vivir en una dimensión de gloria, de poder, de gracia. ¿Qué es lo que está declarando el Señor? La exactitud de Dios, el lugar correcto, la profundidad, esa mente extraordinaria de Dios, Él la quiere desarrollar a través de cada uno de nosotros. Por eso somos una herramienta útil en sus manos. Él quiere que nosotros podamos estar en su presencia. Por eso dice Hebreo: habiéndonos hablado de muchas maneras y muchas veces, en este tiempo nos habló por su Hijo. Nos reveló a su Hijo. Cuando usted entra en esa revelación de ese poder extraordinario, usted puede verlo, usted puede sentirlo. Como cuando los discípulos encontraron y dijeron: hemos hallado al Mesías, hemos encontrado al Mesías. Ahí sabemos dónde está, sabemos dónde vive, sabemos dónde mora, sabemos quién es. Entonces, cuando yo lo puedo experimentar en el poder de su Espíritu, en mi interior y en mi propio ser, yo sé que está la gloria y el poder de Dios. Solamente, ¿qué es? Es un esfuerzo. Es tu carne que no te deja. Es tu carne que no te da el lugar para alcanzar lo extraordinario de Dios. Pero está allí la presencia de Dios. Está el poder del Espíritu Santo. Simplemente te tiene que acercar. ¿Cuánto tiempo estuvo la zarza ardiendo? No sabemos. Pero la zarza ardía.
Pero ¿qué tuvo que hacer? Moisés se tuvo que acercar. Dios no tenía el poder para acercarse a donde estaba Moisés. ¿Por qué no se acercó Dios? Él tuvo que hacer que Moisés se moviera. Y él tenía que ir donde estaba la zarza. Me buscaré y me hallaréis cuando me buscare de todo vuestro corazón. Buscarlo. Es un tiempo de buscar a Dios. Es un tiempo donde nosotros necesitamos encontrarnos con Él. No que otro nos ayude. Hemos querido ayudar a la gente para tener un encuentro con Dios. Es individual, es personal. El encuentro con Dios. Tú solo. Tú sola. Con Dios. Nada más que con Dios. Y si nunca lo hiciste, no hace falta estar hablando con Dios. A veces es necesario escucharlo. No diga nada. No hable. Nada. A veces hay gente que usted la escucha orar y no se detiene un segundo. Parece una ametralladora predicando, orando. Y Dios dice, dame una pausa para... Veo con esa gente que usted quiere hablar y no le deja meter un bocadito. Y le cuentan todo. Y usted dice, pero... Y Dios a veces está diciendo, ¿y yo cuándo? Yo también quiero hablar. Déjelo hablar. Déjelo hablar. Déjelo hablar. Escúchelo por un momento. Es maravilloso escuchar esa voz y agradecerle. Cierre los ojos. Espíritu Santo, en esta mañana estamos agradecidos a tu presencia, pero que también nosotros podamos romper, quebrar en nuestro interior todo orgullo que muchas veces no nos deja, nos impide acercarnos al trono de tu presencia. Y que en este tiempo, Señor, podamos caminar en la dimensión de tu Espíritu, en el poder de la palabra. Eres un Dios grande, fuerte, maravilloso. Y hoy, Señor, una vez más nos humillamos delante de ti, para que tú puedas abrir nuestros ojos, los ojos espirituales, y podamos ver donde nadie puede ver, pero solo tú nos quieres llevar a esa visión extraordinaria y maravillosa que tiene para con nuestras vidas. Te adoramos y te damos gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor.